Después de la desafortunada muerte de mi madre, a mi padre no le quedó otra opción que tenerme cerca de él y de su trabajo. Tenía yo apenas 6 años. Mi padre era bastante cariñoso y atento conmigo, pero una vez que se ponía a trabajar difícilmente se enteraba de lo que yo hacía. Trabajaba en un pequeño laboratorio a las afueras de la ciudad celeste, en una cueva. Cuando no estaba en el laboratorio solía jugar con varios niños en un puente cercano. Ahí conocí al que fue mi mejor amigo, un Pokémon, un Poliwag. Los demás niños con los que Poliwag y yo jugábamos no se acercaban a la cueva. Sus padres decían que era peligrosa. Si tan solo supieran que yo y mi papá vivíamos ahí. Admiraba mucho a mi padre. Me gustaba verlo trabajar, tan concentrado y emocionado, haciendo sus pruebas y experimentos. ¿Sabías que tenemos plantas y a su vez Pokémon tipo planta? Me dijo mi padre mientras jugueteaba en su silla en el laboratorio. La diferencia entre estos es que las plantas no se mueven, no tienen batallas, no evolucionan como lo hacen los Pokémon, pero existe una planta en específico que puede evolucionar. Y eso es lo que estamos investigando. ¿Estamos? Le pregunté con algo de ilusión en los ojos. Claro, él me respondió. Eres una parte importante de la investigación. Me sentí muy feliz ese día, aunque yo bien sabía que más que ayudar, le hacía perder mucho el tiempo. Ya cuando oscurecía y me preparaba para dormir, recibíamos visitas. Eran personas vestidas de negro, a las que papá les mostraba los resultados de sus experimentos. Me extrañaba verlo tan nervioso, pero lo comprendía. A mí también me daban miedo esas personas. Claro, pronto estará listo. He descubierto muchas cosas. No hay necesidad de apresurarse. Les decía mi padre a aquellos hombres, pero una noche fue distinta. Los hombres se mostraron muy impacientes. Creo que uno intentó golpear a mi padre. Desde aquella vez, papá comenzó a trabajar más tiempo en el laboratorio. Ya casi no hablaba conmigo, y el laboratorio se llenó de varios Pokémon con los que trabajaba. Una vez, no se percató de mi presencia y lo vi arrancar partes de un Pokémon vivo. Era un Parras. Él lo tenía sujeto a una mesa. Tomó unas pinzas grandes con las que le arrancó los hongos que tenía en la espalda y pude notar el agonizante dolor en el Parras, y sin mencionar el horroroso sonido que salió de su indefensa víctima. Esto fue aterrador para mí y no pude evitar tirar varios instrumentos mientras intentaba dejar el laboratorio. Mi padre volteó rápidamente hacia mí, me sujetó fuertemente por los brazos y me dijo enojado: Ya no quiero que entres aquí. Ahora déjame trabajar. Dejé de ver a papá unos días. Pasaba todo el día en el laboratorio. Solo me dejaba lista comida suficiente para todo el día. No me sentía tan solo gracias a Poliwag y sabía que su trabajo era importante. Sí, ya está listo, le dijo a los hombres de negro. He logrado crear una onda de radio que les permitiera controlar a los sujetos. Además, ya es posible usarlo en humanos. Vengan, vengan, se los mostraré. Y fue lo último que le oí decir a mi padre antes de quedar dormido. A la mañana siguiente, Poliwag vino a levantarme para jugar como de costumbre. No había comida ni señales de papá. Noté que la puerta del laboratorio estaba entreabierta, así que decidí acercarme a echar un vistazo. Lentamente la abrí. No quería hacer enojar a papá, así que sería mejor que no se diera cuenta que intentaba husmear en el laboratorio. Ay, me es difícil describir la escena que vi a continuación. Aún hoy en día tengo terribles pesadillas que me recuerdan esa horrenda mañana. Ahí estaba papá, inclinado, y estaba cortando con uno de sus instrumentos a uno de los hombres que vinieron la noche pasada, el cual yacía tirado sin moverse en el suelo del laboratorio.
La bata de papá estaba desgarrada, manchada de sangre y tenía cubierto de hongos desde el cuello hasta la espalda. Se levantó y tomó uno de los brazos del cadáver que tenía ante sí. Lo depositó en un contenedor lleno de hongos. Y uno de los hongos era inmenso. Tenía clavadas varias máquinas que tenían luces intermitentes de varios colores. Y sin poderme controlar, solté un grito que no pasó inadvertido. Y entonces lo vi de frente. ¿Papá?, le pregunté. Pero lo único que pude ver en su rostro fue sus ojos carentes de color, vacíos, sin vida. Y sin mucha demora, comenzó a avanzar hacia mí. Yo no me podía mover, era demasiado para mí. Pero mi amigo Poliwag se puso entre nosotros y pasando por debajo de mis piernas, le lanzó un chorro de agua. Por desgracia, esto no afectó su caminar. Con mucha fuerza tomó a Poliwag con sus dos manos, lo acercó a su cara, y a pesar de que Poliwag lo abofeteó con todas sus fuerzas, fue inútil. Vi a mi padre clavar sus dientes en mi pobre amigo y arrancar un gran pedazo de él. Cuando lo quité de su cara y lo tiró, lo echó a los hongos que estaban detrás de él. Y entonces corrí, lleno de escalofríos y con lágrimas en los ojos, dispuesto a dejar la cueva, y detrás de mí escuché a mi padre persiguiéndome. Todo fue tan rápido. ¿Por qué habría pasado esto? ¿Qué hice? ¿Qué le pasó a mi papá? No, eso, sea lo que fuese, ya no era mi padre. Era ese hongo, esa seta enorme que se nutría de los cadáveres. Era inquietante. A pesar de ser solo una planta, sentía su voluntad. Podía sentir su hambre. Lo que yo no sentía era mi padre, el cual dejó de serlo para convertirse en una extensión de la voluntad de esa maldita planta. ¿Eso también me pasaría a mí? ¿Acaso lo podía sentir porque ya era demasiado tarde? ¿O solo haría crecer más esa pila de carne? Vi la salida de la cueva y entonces tropecé. Caí al suelo, aún mirando la salida, y podía escuchar cómo se aproximaban esos pesados pasos. Sabía que no habría tiempo para levantarme, que todo lo que podía hacer era esperar y que pasara cualquier cosa que tuviera que pasar. Pero alguien o algo entró a la cueva en ese momento. Era un Pokémon enorme que nunca había visto antes. El ambiente cambió por completo. Una vibra pesada emanaba de aquel ser. Me miró a los ojos y pude sentir cómo escudriñaba en mi cabeza. Y yo también pude ver un poco de lo que había en la suya. Levantó su extraño brazo y con un movimiento de manos cortó en dos a mi padre. Luego concentró una energía inmensa entre sus dedos y la lanzó para destruir el laboratorio. Lo último que vi de ese Pokémon fue cómo se internaba en lo profundo de la cueva. Ahora paso los días cuidando la entrada de la cueva. No quiero que nadie entre. Es demasiado peligrosa. Estoy esperando a un entrenador. Uno lo suficientemente fuerte para poder capturar a ese Pokémon. Un entrenador que sea capaz de demostrarle que no todos los humanos son tan detestables o ambiciosos como esos hombres de negro. O como mi padre. Queremos agradecer a los hijos del Averno que comentaron el video anterior.
dale like y activa la campana para que sepas cuando hay estreno. Y si eres nuevo, suscríbete para ser un hijo del Averno. Encontrarás la música y nuestras redes sociales en la descripción. Y recuerda que todo se escucha mejor en silencio.